Muchas gracias por la invitación. Como les mencionaba hace un momento, qué bueno que cada vez se está implementando estos temas y más, como mencionaba, que aquí estamos sumergidos en la educación de profesionales de la salud. Este tema que les traigo es un tema que creo que causa mucha conmoción porque muchas de las veces no sabemos cómo pues tratar a alguien que está pasando por alguna pérdida. Entonces, me gustaría empezar explicándoles un poquito de lo que es la tanatología. Como bien, pues la tanatología es una disciplina en la cual le va a brindar un acompañamiento a aquella persona o a aquellas personas que están pasando por una pérdida. Y una pérdida, pues me refiero a cualquier tipo de pérdida. Todo lo que ustedes se imaginen como pérdida, sea así pérdida de un objeto, también cuenta como pérdida y esa persona o esas personas van a realizar su proceso de duelo. Y ahí es donde la tanatología entra a brindar ese acompañamiento, de algún modo a que esas personas descarguen ese dolor, lo sepan trabajar y que puedan recuperar ese equilibrio, esa homeostasis que anteriormente tenían antes de que sucediera la pérdida. Bien, como bien decía, pues es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos, su significado concebido como disciplina profesional que va a integrar a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual. ¿Para qué? Pues para vivir en plenitud y buscar la trascendencia. También pues se va a encargar de los duelos derivados a pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. Como previamente había comentado, pues hablamos de pérdida y puede ser inclusive de pérdidas de objetos o cuando hablamos de pérdidas de alguna amistad, de un matrimonio, que cambiamos de domicilio, perdimos fortuna, trabajo, perdimos a una mascota, todo lo que tenga que ver con pérdida, esta disciplina científica pues va a ayudar a las personas, a los dolientes, a encontrarle un significado, a hacer que de alguna manera vuelvan a ese equilibrio, a esa homeostasis. Por aquí, Elizabeth Kübler-Ross, pues podríamos considerarla como la madre de la tanatología. Previamente, anteriormente, había ya personas que trabajaban vamos a ponerle de esta manera, realizaban funciones que de alguna manera ahorita se pueden ver como acciones de la tanatología. Por ejemplo, enfermería, pues ubica a Florencia Nightingale, que pues se identifica como la madre de la enfermería. Ella, pues, por amor al prójimo, pues sin importarle estatus social, eh, enfermedad, pues iba y daba una asistencia sanitaria a aquellos enfermos que tenían diagnósticos desfavorables y sin importarle ella por el amor al prójimo, asistía a estos enfermos. Elizabeth, aquí les dejo una pequeña frase de Elizabeth que dice, hazlo. No atreverte puede ser mucho más dañino que atreverte y equivocarte. Esto último, al menos, les da a los demás algo que perdonar. Lo primero no les da nada. O sea, que aquí lo que tenemos que nosotros hacer, pues es eso. Cuando estamos frente a una pérdida, pues tenemos que encararlo. Tenemos que intentarlo y evitar no sumergirnos, pues, en el dolor. Que claro está, tenemos que trabajar
con esta parte, con este proceso. Pero muchas veces solemos ahí estar sumergidos en el dolor, estar viviéndolo por días, por meses, por años. Si bien es sabido que no hay un tiempo definido para, pues, para poder salir del dolor que nos provoca la pérdida. Pero ya cuando estamos hablando de un individuo que lleva demasiado tiempo, vamos a hablar de años, estamos hablando que es una persona que no quiere hacerle frente a ese dolor. No hay una aceptación que la pérdida que está vigente y no quiere soltar. Por ahí, muchas personas también tienen la idea de decir, tengo que cerrar ciclos de mi vida y tengo que salir adelante. Desde el punto de vista del existencialismo, se dice que una persona nunca cierra ciclos, porque una persona, mientras siga viva, siempre va a recordar a ese ser amado al cual perdió. Y por lo tanto, a lo mejor todo el círculo o el ciclo a lo mejor se va a cerrar, pero va a quedar una pequeña abertura, y esa abertura significa que estamos vivos, significa que nosotros vamos a recordar a esa persona o a eso que perdimos, que vamos a saber vivir con esa pérdida. Y mientras estemos vivos, pues vamos a recordarlos, metafóricamente los vamos a llevar en nuestros corazones, que en este caso, pues lo más correcto sería los vamos a llevar en nuestras mentes, los vamos a recordar. Por eso, desde el punto de vista del existencialismo, se dice que no se cierran ciclos. Se trabaja en ello, se trabaja en la pérdida para poder nosotros vivir con la pérdida. Y bueno, dentro del estudio de la tanatología se incluyen aspectos tales como ayudar a crear en las personas sistemas de creencias propios sobre la vida y la muerte, no como una fantasía o castigo, sino como la aceptación de la muerte, como un proceso natural. Preparar a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida, tanto al enfermo como a las familias. Educar a tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte. Casi siempre esto pasa cuando tenemos familiares o enfermos terminales. Familiares con alguna enfermedad que tarde o temprano a lo mejor van a llegar por su diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico médico, pues nos pueden durar un mes o días, o inclusive a veces hasta años, pero ya tienen concebido pues que esa persona pues no hay un retroceso por el diagnóstico, por el comportamiento de la enfermedad. Entonces, tanatología va a ayudar a educar a estas familias e inclusive al mismo paciente, pues para que acepte que la muerte es un proceso natural. Había hay un libro que se llama Un martes con mi viejo profesor, donde ese libro dice que el día que nos enseñemos a aceptar que la muerte es parte de nosotros, nos vamos a enseñar a vivir. Entonces, tanatología pues nos dice que ayuda a entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde se acentúe la importancia de las emociones. Uno de los puntos más importantes dentro de la tanatología es el principio de la autonomía, el cual le permite al individuo pues tomar sus propias decisiones relacionadas con el proceso de morir o de su propia vida. La dignidad de la persona se comprende solo a través del respeto a la libertad. Aquí es importante que nosotros de alguna manera trabajemos con esta parte. Tenemos que hacer de algún modo, trabajar con esas emociones, trabajar con la contención emocional de las personas que están padeciendo pues una pérdida. Aquellas personas que se van a enfrentar a una pérdida, como en este caso los enfermos terminales,
prepararlos, trabajarlos, de alguna manera es psicoeducarlos con las emociones y sus pensamientos. Ahora bien, te mencionaba, no únicamente al enfermo, sino también a las familias. Y bien, si hablamos de pérdida, pues vamos a hablar de dolor. ¿Qué es el dolor? Nos dice, es una vivencia identificable, tangible, es un fenómeno concreto que está presente de manera real para quien lo padece. Cada uno de nosotros aprende el significado de la palabra dolor a través de la experiencia personal, originado por diferentes causas, como ya las hemos mencionado. Cuando se presenta una pérdida, pues obviamente va a haber un dolor, y las causas pues son muchas. El dolor es un aprendizaje personal, una sensación que evoca una emoción que es molesto y a la vez desagradable. Pero hago hincapié en esta parte, el dolor es único. O sea, cada persona lo va a percibir, lo va a sentir a su manera. No porque yo ya haya tenido la misma pérdida quiere decir que es lo mismo. Aquí es importante que identifiquemos esta parte, que no es lo mismo si yo ya perdí a mi pareja, a algún familiar, no es lo mismo porque yo me desenvolví, me vinculé con esa persona de una manera distinta. Y aparte, yo tengo mi propia constitución de mi personalidad, yo tengo yo voy a hacer mi propio proceso psicológico de una manera, pues, muy autónoma, es mío. Entonces, y solamente yo sé cómo me vinculé con esa persona. Ahora bien, también es importante recalcar que aunque que la familia que perdió a un ser querido o a algo, aunque coincidan con el parentesco, de la misma manera va a ser, cada uno va a vivir, va a tener esa experiencia del dolor a su manera. Ejemplo, hermanos que perdieron a papá o a mamá, o en este caso de los padres que pierden a un hijo. La mamá lo va a procesar el dolor de diferente manera, así como papá, así como los hermanos. Entonces, eso es muy importante que lo que tengamos presente. El dolor en ocasiones asesina los sentimientos. El dolor expone las almas. El dolor pregunta. El dolor borra y luego pinta. Erosiona por la mañana y enverdece por las tardes, cuando se ha apagado. O sea, cuando, no sé si las personas que ya han pasado por esto, de alguna manera pudieran tener una idea a lo que se refiere estas líneas. Cuando estamos pasando por una pérdida, vemos que sufrimos un rato, lloramos un rato y quisiéramos, o más bien como que descansamos y decimos ya, hasta aquí voy a dejar de sentir dolor. Pero horas más tarde vuelve otra vez esa sensación. Por eso dice que en ocasiones asesina sentimientos, ¿verdad? Arnold Krauss, que es en este obra que habla del arte del dolor, menciona estas líneas y nos dice que el dolor estimula a la vez el habla y el silencio. Permite en un tiempo se fundan la palabra herida y la esperanza. El dolor es la suma de muchas sumas, porque vas agregando sentimientos, emociones, pensamientos. Es por eso las personas que están pasando por alguna pérdida suelen confundirse. Suelen decir, es que no sé por qué no puedo simplemente dormir, despertar y ya no sentir nada. Me estoy acordando de esta persona constantemente. Entonces, para eso es importante que tengamos
que tengamos, pues primeramente por entendido que cada uno va a vivir el dolor de diferente manera por la forma en cómo se vinculó con esa persona o con esa cosa. Incluso, pues también porque cada uno procesamos de diferente manera las cosas. Tenemos un proceso psicológico completamente distinto. ¿Vale? ¿Cuáles son las características del dolor? Pues el dolor es universal, todos lo sentimos, sin embargo es una experiencia muy personal. El dolor, aunque no nos gusta, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Su función es avisarle al cerebro que existe un problema pequeño o grande que hay que solucionarlo. En otros casos nos sentimos indefensos, vulnerables, solos, angustiados, deprimidos y enojados. Por eso hace rato mencionaba que es una suma de sumas. ¿Cuáles serían las consecuencias del dolor? Pues pérdidas relacionadas con hábitos alimenticios. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando el dolor está presente? Pérdida de energía causada por insomnio, falta de descanso y recuperación. Las relaciones sociales se afectan, pues disminuye la calidad y el tiempo que se dedica a los demás. En el ámbito laboral, baja la productividad y la eficiencia. La relación con la familia y entre la pareja puede también afectarse. El malestar de la persona que sufre dolor repercute en su trato con los demás y recibe de ellos una respuesta un tanto similar. Porque obviamente otras personas pues llegan a cierto grado pues de cansarse del comportamiento del dolor de esa persona. Entonces pues dicen, bueno, si te portas grosero conmigo, pues ¿qué tanto te voy a aguantar ese comportamiento? Entonces por eso es importante que aquellas personas que están pasando por una pérdida, que obviamente están sintiendo dolor, es importante que se acerquen con especialistas para tratar de encontrarle, o más bien para encontrarle un sentido, encontrarle, buscar ese equilibrio. Si ese rato hablaba de esa parte de homeostasis, ese equilibrio que debe de haber entre sus pensamientos y sus emociones. ¿Para qué? Pues para evitar todas estas consecuencias. Porque inclusive, pues también aquí la última nos dice, también son desfavorecidas en las relaciones sexuales. Imagínense, pues una persona que está pasando por dolor, pues lo que menos quiere es estar pensando en otro placer. Porque de alguna manera, pues esto también es un sentimiento que está muy similar al placer sexual. ¿Qué otra consecuencia? Pues dice, disminuye la movilidad. En consecuencia, también las actividades personales y el placer que éstas proporcionan. Este malestar emocional resulta del mismo malestar físico. Sin embargo, daña de igual manera nuestras fortalezas internas. Fíjense aquí que aquí es algo interesante porque cuando tenemos una herida, pues es obvio que nos duele. Hay muchas terminaciones nerviosas que nos están indicando que hay un dolor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una herida física, pero sí hay dolor? Y de alguna manera es importante que hagamos este análisis porque nos vamos a dar por entendido la importancia que debemos de darle a aquella persona o personas que están pasando por este tipo de situaciones de vida. Otra cosa, otra consecuencia del dolor es que se merma la confianza y la autoestima que forman el autoconcepto de la persona y su proyecto de vida, lo que va a dar origen y va a aumentar la depresión y va a conducir una actitud agresiva o pasiva o activa. ¿Por qué pasa podríamos decir, puede ser que sea persona agresiva, pasiva o activa o entre en depresión? Porque hace rato mencionaba, cada uno de nosotros lo va a percibir, lo va a vivir de diferente manera, de acuerdo a
a nuestra constitución de nuestra personalidad. Ahora bien, ¿qué es el duelo? Ya hablamos un poquito del dolor, ahora, ¿qué es el duelo? ¿A qué se refiere? Pues nos dice que el duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotros, asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o quemadura, por lo cual siempre es dolorosa. Necesita un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. Aquí es esto interesante, que tengamos nosotros por sabiendas que efectivamente ahí está el dolor y que va a llevar un tiempo, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué sufrir cuando podemos acudir a quien sí nos puede ayudar a entender, a ordenar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a controlar las emociones, a entenderlas, hasta a comprenderlas, pues, y buscarles un significado? Normatizar, por así decirlo, que tras una pérdida, pues es muy natural que sucedan este tipo de respuestas fisiológicas que solemos presentar cuando estamos pasando por una pérdida. Elizabeth Kübler-Ross dice, pues es una de las grandes especialistas en la tanatología y ella describe el proceso de duelo en 5 etapas, que es la negación, es cuando pues negamos que lo que perdimos pues lo hayamos perdido. Nos da coraje por haber perdido esto, a alguien o a algo. Nos da ese coraje. Y tratamos también en la otra etapa de negociar, como normalmente lo hacemos con ese ser supremo. Decimos, Dios, si me permites tener, por ejemplo, en los enfermos terminales, hacen tratos con Dios o con la persona, con ese ente con el que crean. Dicen, si me permites es que esté más tiempo conmigo, o si le devuelves la salud, prometo hacer esto, prometo hacer aquello, pero dame chance, dale más vida, dale salud. O inclusive también hacemos esta negociación cuando los matrimonios hay una separación y queremos retener a la otra persona, prometiéndole tratar de negociar que se quede. Y aquí es importante que tengamos, trabajemos con esta parte, porque pues la única negociación que tenemos que hacer es pues con nosotros mismos, entender que yo les digo a los pacientes que llegan a consulta, pues uno de los primeros pasos que tenemos que pues trabajar es tu realidad. Tu realidad es esta y tenemos que trabajar con ella para seguir adelante. ¿Cómo vamos a trabajar con ella? Pues de alguna manera hacerle frente que lo que te está pasando pues es esto. Y ahora sí, buscar una solución para ello. Pero bueno, en el proceso de duelo, Elizabeth Kübler-Ross pues habla también de una depresión, pero no habla una depresión como una patología, sino lo habla como depresión, se refería más como a tristeza. Porque obviamente eso es lo que pasa, nos llega mucha tristeza, mucha melancolía cuando sabemos que eso que teníamos ya no lo tenemos. Y posteriormente, pues llega pues la aceptación, nos damos cuenta que ya no tenemos a esa persona, que ya no, de alguna manera, pues ya no va a volver a nosotros. Ojo aquí con los que les comentaba, con los pacientes, donde les mencionaba que yo trabajo con ellos en la aceptación. No es que me brinque estas etapas, sino que yo trabajo con los pacientes y les menciono, primeramente tienes que situarte en tu realidad. Tu realidad es que estás pasando por esto. Vamos a tratar de aceptar que esta es la realidad. Duele y todo, pero hay que tratar de aceptarla, de que esta es tu realidad, esto es por lo que estás pasando, identificarla y posteriormente ahora sí ir trabajando.
Pero bueno, por ahí algunos de los estudiantes de psicología, y si por aquí ya llegó algún colega psicólogo, entenderá que no es lo mismo, no son las mismas atenciones que da tanatología con psicología. Aquí es muy importante que hagamos esta aclaración. Por ahí un maestro recuerdo que me decía, si vas a dar un acompañamiento tanatológico, olvídate que eres psicólogo. Porque tú lo que vas a trabajar es con el dolor de las personas. Es vincularte con ellos. No los vas a cuestionar, sino que les vas a dar ese acompañamiento. Y es eso. Es para que en las etapas que menciona Elizabeth Kübler-Ross, es pues ir trabajando con estos, como vamos a ponerle etapas o procesos que va pasando el individuo. Ojo también en lo siguiente, no precisamente así como están enlistadas, quiere decir que así se van a vivir. Hay personas que en vez de negarlo les puede dar coraje. Hay personas que inclusive primero digan, quiero negociar. No, a ver, voy a negociar contigo, Dios. A ver, ¿cómo que me vas a quitar a tal persona o esto? No, mejor hay que negociarlo. O inclusive cuando están en el proceso de duelo, se regresan. Hay personas que ya estaban en la etapa de la depresión, donde que ya, pues según lo que mencionaba Elizabeth Kübler-Ross, ya estaban como para llegar ya a trabajar con la aceptación, cuando de repente pues se pueden regresar a la ira y les da coraje. Pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y vuelven otra vez a hacer negociación con ese Dios, con esa persona con la que creen. Niegan nuevamente lo que está pasando. Y es volver otra vez a hacer este proceso con la persona. Por eso se dice que no hay un tiempo exacto. Anteriormente se manejaban tiempos, ahorita no. Ahorita porque cada individuo lo está procesando a su manera. Cada individuo tiene su propio proceso psicológico. En la negación nos habla un poquito más dice, la negación es solamente una defensa temporal para el individuo, representada por frases como me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí, no a mí, etc. Son situaciones que como mecanismos de defensa que el individuo pone. Es que ¿cómo? O sea, a mí no me puede pasar esto a mí. Esto no es real. En lo que respecta a la ira o el enojo, el enfermo o el familiar o la persona que esté pasando por una pérdida, dice, el enfermo se rebela contra la realidad. Frecuentemente se pregunta, ¿por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda, nada le parece bien. Recordar su estado en el que se encuentra se inunda de enojo y rencor. A veces se necesita de esta fase para poder aceptar esta condición. Tiene que sacar todo eso que le provoca el saber que a lo mejor va a morir o que ha perdido algo o a alguien. La negociación nos dice, pues les decía hace un momento, siempre lo hacemos con un ente, con algo que creamos o en quien creamos, pues lo más frecuente es Dios. Y decimos, Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse, que tengan hijos, haré cualquier cosa por unos años más de vida. Estas son ese tipo de convenios o tratos que le hacemos a ese Dios, a ese ser supremo. Esta tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar el tiempo o la muerte. En ese momento es cuando pues hacemos ese tipo de convenios las personas que están pasando por esta pérdida, que se van a enfrentar a esta pérdida. En la depresión dice que durante la cuarta etapa la persona que está viviendo un duelo o muriendo empieza a tener conciencia y a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado por el individuo.
Entonces, aquí es importante que se respete esta parte, ¿vale? Y por último, en la parte de la aceptación, pues dice que el individuo pues comienza a sentirse una cierta paz, se puede estar bien solo o acompañado. No se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor. La vida se va imponiendo. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque se está ya trabajando con esta parte pues del dolor, donde ya estamos pues aceptando de decir, bueno, pues sí, era algo natural que iba a pasar, es algo irreversible, y pues de alguna manera lo empiezan a aceptar. Es lo que también conocemos como un buen morir. Eso es lo que se trata ese es como el objetivo de la tanatología cuando damos ese acompañamiento, es darle una muerte digna a esa persona que tiene algún diagnóstico desfavorable. Kübler-Ross originalmente aplicó estas etapas a las personas que sufren enfermedades terminales para posteriormente hacerlo ante cualquier pérdida. Ejemplo, empleos, ingresos, libertad. Aquí es importante, fíjate, se me estaba pasando esta parte donde también aquellas personas que son privadas de su libertad, pues también pasan por una pérdida. ¿Por qué? Pues porque ya no van a realizar su vida social, familiar que anteriormente tenían. Se pierde eso que había. O eventos significativos en la vida tales como la muerte de un ser querido, divorcio, drogodependencia, un diagnóstico de infertilidad, etc. O sea, como hace rato mencionaba, todo aquello que trate de pérdidas, pues de esta manera la tanatología apoya bastante. Estas etapas no necesariamente suceden en el orden descrito arriba, ni todas estas etapas son experimentadas en todas las personas. Aquí también nos va un dato interesante. Como ya había mencionado, no se presentan en ese orden y tampoco quiere decir que a fuerza la persona tiene que vivir las 5 etapas. No, no es así. Y por aquí Buda nos dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y aquí es donde pues, trabajando con especialistas de la salud, es de alguna manera más fácil, es una ruta más fácil para las personas que están pasando por una pérdida, que puedan llegar a como a este pensamiento de decir, pues sí, el dolor es inevitable, yo no puedo evitar que la persona muera, que me dejen, que me hayan despedido, pero lo que sí puedo yo trabajar es el sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca eso? Esa decisión o ese proceso natural de vida y muerte, pues eso sí lo puede, sí, no puedo hacer nada ante ello, pero lo que surja de mí tras ese estímulo, tras esa experiencia, yo sí lo puedo trabajar. Yo puedo decidir qué tanto sufrir. Y bueno, aquí vienen algunas recomendaciones para que nos hace Jorge Bucay, cómo sobrevivir al proceso del duelo. Primeramente nos dice que permitirse estar de duelo es darse permiso para sentirse mal, necesitado, vulnerable, etc. Aquí es lo que a eso me refería cuando mencionaba la parte tenemos que primero trabajar como aceptar que esto está pasando, para darnos permiso de sentirnos mal, de sentirnos necesitados, de sentirnos vulnerables, darle permiso a esa actitud natural que va a salir de nosotros tras la pérdida. Abrir el corazón al dolor, o sea, expresar las emociones que surgen en lugar de reprimirlas. Metafóricamente, cuando decimos abrir el corazón al dolor, pues es eso, es trabajar con las emociones, saber que están allí porque pues estamos vivos, es una respuesta fisiológica que tenemos ante el dolor que estamos experimentando por la pérdida. Entonces, que salgan esas emociones, que si nos da tristeza, pues que esté presente, que si nos da enojo, pues que esté presente, que si podemos estar eufóricos, pues que esté presente. El punto es no reprimir nada, el punto es descargar
como hacer un proceso catártico, o sea, liberar todo lo que nos esté provocando el dolor. Y darse tiempo para recorrer el proceso de duelo y sobre todo aprovechar ese tiempo para superar el duelo. Y esto, pues muchas veces o es más fácil hacerlo acompañado de un especialista en la salud. Ser amable consigo mismo, no olvidar de quererse a sí mismo, lo que implica también ser paciente con respecto a la superación del dolor. Muchas de las veces me ha tocado donde pacientes me han comentado y me dicen, es que no debo de seguir ya llorando, no debo de sentir dolor por mis hijos, porque, bueno, pues me hace una persona indefensa, débil. Y le digo, no, detente. Eso no te hace nada de lo que estás diciendo y tampoco te compromete que porque tengas hijos, que porque tengas hermanos, que porque tengas papás, que porque tengas pareja, te tienes que aguantar. No te castigues, vívelo, porque tú lo estás sintiendo. Y de alguna manera no tienes que reprimir estas emociones, estos sentimientos que están surgiendo tras el dolor, ¿vale? También Bucay nos dice que no tener miedo de volverse loco. Metafóricamente también hablaba esa parte porque muchas personas por eso reprimen, porque dicen, es que si sigo así, dándole permiso a las emociones, a los pensamientos, me voy a volver loco. Me voy a volver pues, que no voy a saber de mí, no me va a importar la gente, yo mismo, y no quiero llegar, por eso Bucay lo mencionaba como tener miedo a volverse loco. Y también de alguna manera van a dicen las personas, pues también tengo miedo de perderme. Y no, el hecho de que nosotros le demos permiso a las emociones, a las sensaciones de tristeza, al enojo, al dolor, pues son normales ante esas circunstancias, es algo situacional, es algo que es permitible, tenemos que permitirnos, porque se les menciona, es algo muy natural que vamos a nosotros a producir a causa de la pérdida. Aplazar algunas decisiones importantes, ya que aquí es importante esta parte. Tenemos que aplazar decisiones importantes de nuestra vida porque en ese momento que estamos pasando por el dolor no se tiene el 100% de la concentración y pues muchas veces solemos pues arrepentirnos de las decisiones que tomamos porque las hicimos cuando estábamos en este proceso. Entonces hay que posponerlas, hay que trabajar primero con el duelo y posteriormente, ahora sí, por eso se dice que la tanatología va a darte ese acompañamiento para que vayas entendiendo todo eso lo que está pasando en ti, para que tú te vuelvas a reincorporar a la vida que llevabas antes. Y también, pues no descuidar la salud física y emocional. También es importante que agradezcamos las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida, inclusive las cosas que nosotros vayamos haciendo, los pequeños, yo les llamo pequeños éxitos o triunfos, como por ejemplo, mis consultantes dicen, es que hoy me decidí levantarme, prepararme mi desayuno e irme a caminar. Y eso me gustó, eso me hizo sentir bien. Felicidades, apláudetelo, felicítate por la decisión que hiciste, por ese pequeño pasito o a lo mejor ese gran paso que hiciste. No pienses que porque son cosas pequeñas no tienen valor. Claro que tienen valor. Recuerden que dice un dicho que como dicen, que entre granito y granito se llena el jarrito. Entonces, esas pequeñas cosas que haces te van a ayudar bastante. Y también no temer en pedir ayuda, o sea, no tengas miedo, no te sientas que a lo mejor vulnerable, que te van a ver a ti vulnerable porque estás pasando por ese dolor y que por eso no pides tu ayuda. No, lo más correcto, lo más sano es pedir ayuda a profesionales de la salud. También ser paciente con los demás. Algunos también están sufriendo por nuestra pérdida y otros tratan de ayudarnos aún sin saber cómo hacerlo. Aquí también esa parte es irla trabajando, que pues así como los demás están siendo pacientes con nosotros mismos, pues también nosotros ser pacientes con los demás, porque a veces hay muchas personas que no saben cómo apoyarnos y simplemente ahí están para nosotros, y eso también es de agradecerlo. Darse tiempo para descansar y paulatinamente
para empezar a tener momentos de esparcimiento. Aquí es importante esta parte también. Es ir trabajando. Por eso con el especialista de la salud lo que hacemos es eso, ir programando y planeando nuevamente nuestra vida para recuperar y empezar a aprender a vivir con la pérdida. Confiar en nuestros recursos para salir adelante. En caso de que no sean suficientes, volver a recordar que podemos pedir ayuda y aceptar lo irreversible que es pues la pérdida. Tener en mente que elaborar la pérdida, o sea, seguir nuestra vida de manera feliz, no es olvidar. Por eso hace rato les hablaba que desde un punto de vista del existencialismo nos decía que pues no se cierran ciclos, chicos. Lo que se hace es aprender a vivir con el dolor. Y el hecho de que nosotros recuperemos nuestra felicidad no quiere decir que vayamos a olvidar a quienes perdimos o lo que perdimos. Aprender a vivir de nuevo, lo que implica aprender a vivir sin algo o sin alguien, de otra forma, y que esta forma sea positiva para nosotros. Esto es lo que muchas veces nos cuesta trabajo porque, como dice arriba, tenemos miedo que si empezamos a aprender a vivir de nuevo, vamos a olvidar a la persona. Y no es así. Centrarse en la vida y en nuestros seres queridos que siguen vivos. Aquí también esa es una parte importante, pero eso se lleva paso a paso. Muchas de las veces, a veces cometemos ese pues error por no saber cómo hablarle, cómo darle ese ánimo a la persona que está pasando por una pérdida y les decimos, sigue adelante, mira, échale ganas por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. Y, o sea, pues no tenemos, porque ya lo que estamos haciendo es comprometer a la persona de que no debe de sentir nada, porque hay personas que están para nosotros. Es decir, tú tienes como diciéndoles, tú tienes la responsabilidad de no sentirte bien, porque ahí están tus hijos, ahí están tus papás, están sufriendo al verte así. No es así. Para poder llegar a agradecer a la vida y nuestros seres queridos que siguen con nosotros, hay que pasar por un proceso. Hay que saber en qué momento identificar que ahí están. Y definir nuestro significado con respecto a la muerte. Y también nos ayuda mucho volver a nuestra fe. Es algo que de alguna manera ayuda bastante a las personas, tener fe, creer en alguien. También buscar las puertas abiertas. Nos dice que estar atentos a las oportunidades o cosas buenas de la vida que se nos van presentando. Eso de alguna manera nos ayuda a irnos incorporando nuevamente a la vida que llevábamos antes. Cuando se tenga un buen trecho recorrido con respecto al proceso del duelo, compartir nuestra propia experiencia con los otros. De alguna manera nos ayuda porque volvemos como a esa parte nuevamente de catarsis, porque estamos como analizando, es como una retroalimentación de nosotros mismos de decir los pasos que llevamos, todo el avance que hemos tenido. Y nos ayuda porque estamos analizando toda nuestra conducta. Y bueno, así de rápidamente, ¿en qué casos la tanatología puede ayudar a recuperar la paz interior y la armonía? Pues nos dice que cuando la familia pasa por estados de depresión y angustia frente a la enfermedad terminal de un miembro de la misma familia, cuando el enfermo experimenta depresión y angustia por su propio padecimiento, al experimentar episodios de crisis por muerte no esperada, trágica, violenta o súbita, en casos de muerte de niños, en el manejo del duelo en niños por la muerte de sus padres o abuelos. Aquí es cuando se necesita el servicio de la tanatología. También en el caso de intento frustrado de suicidio, cualquiera que sea la motivación, pues no se debe descartar un nuevo intento de atentar contra la vida. Entonces, cuando ya estamos frente a personas que han intentado o que tienen pensamientos suicidas, la atención de tanatología es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se quiere despedir, quiere perder lo que es algo que muchas personas consideramos como lo más valioso que tenemos, que es la vida. La pérdida de un empleo, amputación de un miembro del cuerpo, la separación de tu pareja, la ruptura de una amistad, la pérdida de la confianza y la pérdida o la traición de tus firmes principios.
Cuando pasan todos estos, es indispensable consultar a un tanatólogo. Y pues bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero esta es una referencia bibliográfica que pues toda esa información la respalda el Instituto Mexicano de Tanatología. No sé si tengan alguna pregunta relacionado al tema que les acabo de explicar o pues algún comentario también. Con gusto, con esto culmino mi ponencia y pues estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna duda, chicos? Yo vi por ahí en el chat, vi un comentario. Me gustaría que lo externen, o si no, déjenme la busco y la leo. Creo que aquí lo estoy viendo, Itza. Dice, ¿por qué asusta tanto sentir? Sí, es eso. Ajá, lo hizo Vanessa Zabalza. ¿Se refiere a por qué asusta tanto sentir dolor? ¿A eso se refiere? Si se refiere a eso, pues bueno, ¿por qué asusta tanto sentir dolor? Pues por lo mismo que incluso la palabra lo dice, porque cuando estamos hablando de dolor, sabemos que bueno, nos vamos a enfrentar a muchas cosas, sobre todo pues pérdidas. Hay dolor porque hemos perdido algo o a alguien. Entonces nos da inclusive pues miedo porque decimos, ¿qué más voy a perder? Por eso Bucay mencionaba esta parte de que tenemos miedo de volvernos locos, porque empiezan a llegar muchos pensamientos como diciendo, ¿qué más va a pasar? O sea, ya perdí esto o a esta persona, ahora me voy a perder yo, porque no soporto, ya no aguanto esto que estoy sintiendo. Y me asusta estar sintiendo todo esto, porque el miedo es perdernos a nosotros mismos. Esa parte es lo que justifica el por qué nos asusta. Y por eso es importante, jóvenes, el acompañamiento de un especialista en la salud, en este caso de un tanatólogo. Porque ahí de alguna manera, decía hace rato, vamos a enseñarnos a trabajar con estos pensamientos, con estas emociones, con esto que estamos sintiendo, con esto que pensamos, vaya, de ¿me volveré loco? ¿Por qué me siento así? Me está dando miedo. Todo eso lo vamos a trabajar. De una manera vamos a psicoeducar a la persona que está pasando por la pérdida. Espero haber contestado su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Profe. Uh-huh. En el aspecto que se refería referente a lo que vienen siendo las personas que suelen decir, ya abarcando todo esto que nos acaba de decir sobre el proceso de duelo y el proceso de miedo, en algo en especial, las personas que regularmente, ahorita habló sobre una parte que hablaba sobre eliminar los sentimientos. Entonces, no sé, a lo mejor hay personas que quizás lo digan por decir, pero me ha tocado escuchar que dicen, no, es que a mí me cuesta mucho trabajo expresarme. Es porque realmente han tenido una pérdida enorme que en este caso ellos deciden mejor eliminar sus sentimientos a poder expresarlos y externarlos. Ajá, ok, ya lo entendí. Muchas de las personas, incluso está muy relacionado con la pregunta anterior, muchas personas tratan de reprimir lo que están sintiendo por varias razones, pero la principal considero que es porque estás tan vinculado con esa persona o con eso que perdiste que te da miedo porque sabes que ya no lo vas a tener. Y dices, para de alguna manera no sentir, lo que voy a hacer es mejor no pensarlo
no sentirlo, no darle paso a mis sentimientos, a mis emociones, porque me recuerda que ya no lo tengo. Me recuerda que ya no lo voy a volver a ver, ya no lo voy a volver a tocar. Y lo que hago es mejor reprimirlo. Pero eso, chicos, tarde o temprano va a volver a salir e inclusive con más intensidad. ¿Por qué? Pues porque el mismo cerebro te lo va a recordar, o sea, no lo has trabajado, tienes que sacarlo. Es como que si habláramos de un globo que le estuviéramos echando agua y agua y agua.